Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo les va? Bien, ¿y a usted, doctora? Bien, gracias. Vamos a esperar 5 minutos y empezamos. ¿Les parece? Sí, doctora. Gracias. Bueno, buenas tardes. En honor a los que ya están a la hora establecida, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, en que vamos a desarrollar la unidad número 15, que consta de 2 partes, pero antes de eso, estoy un poco preocupada
aunque creo que es un trámite administrativo. Estuve pasando ya en planilla los puntajes obtenidos correspondientes a la primera evaluación y encuentro muchos chicos o que no han rendido o no sé si todavía no se han matriculado, cuál sería el problema por el cual están atravesando, pero quisiera que se comuniquen con sus delegados para que ellos puedan hacerme una nómina de aquellos alumnos que están teniendo problemas. Presumo que es, o a lo mejor es académico o es administrativo, entonces para que yo pueda tenerles en cuenta, ¿verdad? Porque ayer ya remití a la dirección académica, porque es una obligación del docente remitir a la dirección académica los puntajes obtenidos por los alumnos del primer parcial. También por motivos de la ampliación del plazo de matriculación recién pude hacerlo ayer, porque recién ayer también he recibido de la dirección académica la planilla de matriculados. Entonces, aquellos que tengan algún problema, que no figuren, se pongan en comunicación con sus delegados para que ellos puedan elaborar una lista y entonces me puedan proveer para que yo pueda estar teniéndoles en cuenta, por favor. Adrián, Joel, Martín. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bien. Profe, yo creo que esto va con relación a los compañeros que, por ejemplo, están dentro del plan transicional y los siguientes compañeros que están en situación de traslado. Ahora, la semana pasada le consultamos al director académico y los traslados todavía aún no fueron aprobados. Ahora, Eh, si bien yo creo que es más un trámite administrativo, hermano, lo que estaría faltando para que la nómina ya esté bien regularizada, profe. Asimismo, como indica Joel, profe, hay compañeros que están adheridos al plan transicional y únicamente cuando estén regularizados van a poder matricularse. Esto es un caso excepcional que la dirección académica está al tanto y realizan sus matriculaciones posterior a que ellos estén pasando todos sus exámenes. Con respecto a eso, creo que la dirección académica te va a poder proveer el listado de matriculados. De todos modos, nosotros vamos a realizar nuestro curso para poder agilizar un poco, pero sería por eso netamente y aquellos traslados que, como comentó Joel, aún no ha aparecido la nómina oficial de dirección académica. Ah, perfecto. Sí, porque a mí ya me remitieron ayer, como les dije, la nómina de matriculados. Y como les dije, muchos que rindieron no están. Eh, me quedan muchos chicos colgados que no pude pasar sus puntajes porque no aparecen en planilla, ¿verdad? Y algunos también que aparecen en planilla y no sé si es que no rindieron o qué fue lo que pasó, porque ayer tuvieron la última oportunidad de rendir a aquellos que estaban adeudando la primera evaluación. Porque tampoco de edición académica me llegó ninguna nómina, entonces obtuve los nombres, creo que eran 5 en el caso de ustedes. Sí, 5 alumnos. De esos 5, uno ya había rendido, que creo que es Britos Caroso, si mal no recuerdo, Roger, si la memoria no me falla, y él ya había rendido en el primer parcial. O sea que fueron 4 compañeros de ustedes y todavía me faltan algunos que están matriculados y que no tienen puntajes. Entonces también quisiera que se pongan en contacto con sus delegados a ver cuál es el problema por el cual están adeudando todavía ese primer parcial. Y bueno, entonces voy a ver con la gente de dirección académica. De hecho que aquellos chicos que están en esa situación especial creo que tienen que pasar todo primero para que después puedan aparecer en planilla. Pero de todos modos, esa es la preocupación que estoy teniendo, pero en base a sus aclaraciones ya estoy un poco más tranquila. ¿Alguna cosa más que tengan alguna duda, algo que preguntar? Recuerden que nosotros estamos rindiendo nuestro segundo parcial
De hoy Eh, en 15, El 19. 19 de mayo, ¿verdad? Sí, así mismo, profe. Profe, yo tengo una consulta, pero no sé nomás si es el momento adecuado o lo realizo al finalizar la clase, depende de vos nomás. No, no hay problema. Decime, Adrián. Sí, profe, con respecto a los trabajos prácticos, en vista que el calendario académico nos va a exigir que estemos realizando ya nuestros trabajos prácticos. Eso deja a mi cargo. Como estoy pensando, eh, según el comportamiento y el rendimiento, entonces voy a ver, de repente hago un pequeño regalito Eso, o, excelente, profe. o voy a ver, eso deja a mi cargo. Entonces, no se preocupen por ese tema. Prometemos, profe, comportarnos bien, sí o sí. ¿Sí? Como siguen haciendo luego, ¿verdad? Eh, entonces, 19 de mayo, nuestro horario, ¿cuál sería el horario el que más les convendría? Creo que el primer parcial se tomó a las 16. Sí, profe, en lo posible, creo que ese horario está bien para todos porque muchos salen de su trabajo a las 13 horas o a las 14 y en lo que llegan a sus casas pueden poder acomodarse un poco mejor y poder rendir un poco más cómodos. Exacto, exacto. Claro, teniendo justamente en cuenta eso, ¿verdad? Que no le agarre por el camino y tengan problemas de conexión y todo eso, entonces ya depende de ustedes, 16 o 16:30, como mejor les parezca. Yo creo que 16 horas está súper bien ya, profe. Depende de vos nada más ya para acomodarnos en ese horario, pero ese horario está súper bien para nosotros luego. No, por mí no hay ningún problema. Entonces quedamos jueves 19 a las 16 horas. Sí, súper bien. Perfecto. Y es de la bolilla 12 a la bolilla 22. Profe, usted dijo 19, el 16 es. No es 19, no es jueves, porque 20 es viernes. Al principio usted Ustedes, dijo No, 16. no, no. Te confundís nomás, compañera. El 16 es Procesal Civil 2 y el 19 es Sí, Aeronáutico. tenés razón. Sí, sí, María, esa. porque tiene que ser el día en que tenemos clase, pues. Es jueves 19. ¿Puede repetir las unidades, profesora, por favor? ¿Cómo no, Adriana? De la unidad 12 a la bolilla 22. Gracias. No tenés por qué. Bueno, entonces vayamos al desarrollo de la unidad 15. Tiene dos partes. ¿Ven, verdad? Sí, doctora. Sí, Perfecto. profe. Ok, ok. Entonces, como les dije, la unidad número 15 que habla sobre la responsabilidad por daños a terceros en la superficie, y también en la segunda parte vamos a abordar responsabilidad por abordaje aéreo. Entonces, la primera parte que habla sobre la responsabilidad por daños a terceros en la superficie. Y vamos a ver en qué consiste esta responsabilidad por daños a terceros en la superficie, o daños superficiales también se conoce, ¿verdad? Entonces, es la obligación de indemnizar aquellos perjuicios derivados de la actividad aérea recaídos sobre personas
o sus bienes que se encuentran en la superficie y que son totalmente ajenas a la actividad aérea que provoca el daño, ¿verdad? O sea que no existe ningún contrato entre nosotros, los terceros en la superficie, con ninguna compañía aérea, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que recalcar en esto, ¿verdad? Entonces, aquellos perjuicios que recaen sobre las personas o sus bienes, ¿verdad? Que se encuentran en la superficie y que son totalmente ajenas a la actividad aérea que le provoca el daño. Esto es tema de examen. Y acá vamos a ir a los antecedentes. El Convenio de Roma de 1933 fue el primer texto internacional destinado a regular esta clase de responsabilidad aeronáutica. Debido a que fue ratificado por muy pocos países, no logró la vigencia internacional. Creo que lo ratificaron 15 países. Entonces, por eso no pudo tener la vigencia correspondiente. Luego tenemos el Convenio de Roma de 1952, tuvo como base el Convenio de Roma de 1933, y este Convenio de Roma fue elaborado por el Comité Jurídico de la OASI y que consagra en forma definitiva el sistema de responsabilidad objetiva fundada en el riesgo. Acuérdense que cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, ¿en qué se funda la responsabilidad subjetiva? A ver si se acuerdan. ¿Nadie recuerda? La responsabilidad subjetiva se funda en la culpa. En cambio, la responsabilidad objetiva está fundada en el riesgo. Acuérdense bien, porque también es tema de examen. ¿En qué se basa cada responsabilidad? La subjetiva en la culpa, la objetiva en el riesgo. Y en el régimen actual, a nivel internacional, entonces, rige el Convenio de Roma de 1952. Y a nivel nacional, obviamente, el Código Aeronáutico Paraguayo, ¿verdad?, del 2002. El ámbito de aplicación del Convenio de Roma de 1952, un tema muy importante también. Se aplica a los daños a terceros en la superficie. Estos daños deben ser ocurridos sobre el territorio de un estado contratante y provenientes de una aeronave matriculada en el territorio de otro estado contratante. Repito, entonces, se aplica a los daños a terceros en la superficie ocurridos sobre el territorio de un estado contratante, por ejemplo, Paraguay, provenientes de una aeronave matriculada en el territorio de otro estado contratante, ¿verdad? Por ejemplo, Argentina. Entonces, una aeronave matriculada en la República Argentina, entonces produce daños, ¿verdad?, con ciudadanos o a ciudadanos del territorio paraguayo. Entonces, en ese caso, se puede aplicar el Convenio de Roma de 1952. ¿Está claro? ¿Cómo? Sí, de pronto sí quedó claro, profe. Ok. Entonces, acuérdense bien, ¿verdad? Los daños deben darse a terceros en la superficie. Esto debe ocurrir sobre el territorio de un estado contratante y tiene que provenir de una aeronave matriculada en el territorio de otro estado contratante. Entonces, en este caso, el convenio que va a aplicarse es el Convenio de Roma de 1952.
Como les dije, Paraguay es parte del Convenio de Roma de 1952. De hecho, que el Paraguay ratificó todos los convenios en materia aeronáutica. No hay ningún convenio que el Paraguay no haya ratificado. Bueno, entonces, comentarios sobre el ámbito de su aplicación. Nos referimos al Convenio de Roma de 1952. Excluye a las aeronaves públicas. Cuando hablamos de aeronaves públicas, entonces no puede aplicar, el ámbito de aplicación de Roma en 1952 no se da. Están excluidas las aeronaves públicas. También excluye a los abordajes aéreos, que es la colisión entre dos o más aeronaves en movimiento, que vamos a dar en la segunda parte, a continuación de esta primera parte, ¿verdad? Entonces, excluye a los abordajes aéreos, porque cuando hablaremos de abordajes aéreos, vamos a ocuparnos de cuál es el convenio que rige. No habrá lugar a reparación por el mero paso de una aeronave, conforme al control de tráfico aéreo, ¿verdad? La ATC. También excluye a los daños por guerra, disturbios civiles o producidos por aeronaves en poder de la autoridad pública. En este caso tampoco se aplica el Convenio de Roma de 1952. Sanciona al usuario ilegítimo con responsabilidad ilimitada. Usuario ilegítimo es aquel que utiliza la aeronave sin el permiso o el consentimiento del explotador o propietario. A ese le llamamos usuario ilegítimo. Entonces, sanciona al usuario ilegítimo con responsabilidad ilimitada. Limitación con relación al peso máximo de despegue de la aeronave. Esto vamos a hablar también más adelante. Desciende a medida que sube la escala. No se preocupen que vamos a ver la tabla con respecto al peso máximo. En caso de superar montos establecidos por el convenio, se reducen proporcionalmente las indemnizaciones cuando sea solo a personas o solo a cosas. En caso de que existan ambas especies, se dividen las sumas máximas por mitades. Entonces, en caso, porque existen los topes, estamos hablando de los topes indemnizatorios. Entonces, en caso de superar montos establecidos por el convenio, se reducen proporcionalmente las indemnizaciones cuando sea solo a personas o solo a cosas. En cambio, que se den ambas especies, o sea, daños a personas y daños a cosas, entonces se dividen las sumas máximas por mitades. Aeronave en vuelo a los efectos de la responsabilidad. Es muy importante. El Convenio de Roma de 1952, en su artículo 156, dice: se considera que una aeronave se encuentra en vuelo desde que se aplica la fuerza motriz para despegar hasta que termina el recorrido de aterrizaje. Repito, el artículo 156 del Convenio de Roma de 1952 establece que se considera que una aeronave se encuentra en vuelo desde que se aplica la fuerza motriz para despegar hasta que termine el recorrido de aterrizaje. Entonces, este concepto es a los efectos de la responsabilidad. Sujetos responsables. El principio general dice que el sujeto activo es el explotador de la aeronave, es el responsable de los daños causados a terceros en la superficie. Entonces, el sujeto activo es el explotador de la aeronave. Él es el responsable de los daños causados a terceros en la superficie.
Y luego tenemos la figura del usuario ilegítimo, aquel que sin tener la disposición de la aeronave la usa sin consentimiento del explotador. Entonces, usuario ilegítimo, aquel que sin tener la disposición de la aeronave la utiliza o la usa sin consentimiento del explotador. En estos casos, el usuario ilegítimo y el explotador de la aeronave serán responsables en forma solidaria y deberán responder por los daños ocasionados. Entonces, el usuario ilegítimo y el explotador de la aeronave serán responsables en forma solidaria y deberán responder por los daños ocasionados. Responsabilidad objetiva. Acuérdense que el Convenio de Roma, en el Convenio de Roma se ajusta o se tiene como base la responsabilidad objetiva, que está fundada, como dijimos, ¿en qué cosa? ¿En qué se funda? En el riesgo puede ser, profe. Sí, así mismo, en el riesgo. No es que puede ser, es en el riesgo. Entonces, basada en el riesgo, es la base del sistema de la responsabilidad objetiva. Y dice que quien ha sufrido el daño tiene derecho a ser indemnizado con solo probar la relación de causalidad entre el hecho y el daño. Entonces, quien ha sufrido el daño tiene derecho a ser indemnizado con solo probar la relación de causalidad entre el hecho y el daño, independientemente de que exista o no culpa del responsable, ¿verdad? O sea, del explotador de la aeronave o del usuario legítimo en este caso. Para tener derecho, se debe probar que el daño proviene de una aeronave en vuelo, de una persona o cosa caída o arrojada de la misma, ¿verdad? O sea, de la aeronave que estamos hablando, y también puede ser del ruido anormal de la aeronave. Pero con esta salvedad, que el Convenio de Roma no hace mención a los daños ocasionados por el ruido de las aeronaves. Pero nuestro código sí, ¿verdad? Entonces, en su artículo 215, nuestro código aeronáutico establece los daños causados por una aeronave en vuelo o los que se deriven del desprendimiento de una de sus partes, de un objeto o persona caída o arrojada de una aeronave, los resultantes del ruido anormal, del estampido sónico o de las turbulencias de aire producido por los motores de estas, dan derecho a reparación en los límites fijados en este código y su reglamentación. Sin embargo, no habrá lugar a la reparación si los daños no son consecuencia directa del acontecimiento que los ha originado. Entonces, lean bien este artículo 215 de nuestro Código Aeronáutico. Y hablamos ahora de los eximentes, ¿verdad? O aquellos hechos que exime de la responsabilidad, culpa u obligación. Tenemos la culpa del damnificado, el conflicto armado o disturbios civiles, acuérdense que eso está excluido, la privación del uso de la aeronave por parte del Estado, y por último, el caso del usuario ilegítimo. Estos son los casos en que el explotador está eximido de responsabilidad. Limitación de responsabilidad. Los límites de responsabilidad se fijan según el peso de la aeronave. Recuerden bien, cuando hablamos de responsabilidad por daños a terceros en la superficie, estos límites
se fijan según el peso de la aeronave. Se parte de la idea de que la magnitud de los daños que pueda causar la aeronave es proporcional a su peso. Eso es lógico. Una aeronave chiquita va a producir daños pequeños, ¿verdad? Y una aeronave de gran magnitud puede producir daños exorbitantes, ¿verdad? Entonces, se parte de esa idea. O sea que a mayor peso, mayores daños. Y peso es igual al peso máximo autorizado en el certificado de aeronavegabilidad de la aeronave. O sea, que allí se establece el peso de la aeronave en el certificado de aeronavegabilidad. ¿Hasta ahora todo bien? Sí, doctora, sin problema. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces acá vamos a la... Profesora, Sí, señora. permiso. ¿Qué sería el usuario ilegítimo, por favor? Usuario ilegítimo es aquel que utiliza la aeronave sin consentimiento del explotador o del propietario, ¿verdad? Ejemplo. Ejemplo. Y si yo me voy y agarro una aeronave en el aeropuerto y quiero comenzar a volar. Ahí tenés. Usuario legítimo, aquel que sin tener la disposición de la aeronave, yo, Delcy Torres, voy y utilizo sin consentimiento del explotador y causo un accidente y daño a los terceros en la superficie. O puede ser una azafata en vez que un piloto. O por ejemplo, te dedicas al tráfico de drogas y te vas y robas un avión y bueno, ocasionaste un daño y eso te hace usuario Ilegítimo. ilegítimo, no autolegítimo. Y sí, pero siempre en esos casos el usuario legítimo huye. Generalmente en esos casos nunca se le encuentra. Siempre tienen sus métodos de escape. Y recuerden que la responsabilidad del usuario legítimo es ilimitado. No hay tope indemnizatorio. Eso recuerden también. Gracias. No, por favor. Entonces, vamos al artículo 249 de nuestro código, que dispone que la responsabilidad del porteador, dijimos que podemos usar porteador, explotador, ¿verdad? Respecto a terceros en la superficie, estará limitada en la escala siguiente. Y acá hablamos del peso de la aeronave. 7.000 jornales mínimos para aeronaves cuyo peso no exceda de 1.000 kilogramos. 12.000 jornales mínimos más 6 jornales mínimos por cada kilogramo que exceda de los 1.000 para aeronaves que pesan más de 1.000 kilogramos y no excedan de 6.000 kilogramos. 35.000 jornales mínimos más 3 jornales mínimos por cada kilogramo que exceda de los 6.000 para aeronaves que pesan más de 6.000 y no excedan de 20.000 kilogramos. 75.000 jornales mínimos más 2 jornales mínimos por cada kilogramo que excede de los 20.000 para aeronaves que pesan más de 20.000 y no excedan de 50.000 kilogramos. Y 100.000 jornales mínimos más un jornal mínimo por cada kilogramo que exceda los 50.000 para aeronaves que pesan más de 50.000 kilogramos. La indemnización en caso de muerte o lesiones de cualquier naturaleza no excederá
de 15.000 jornales mínimos por persona fallecida o lesionada. Esto cuando los vuelos sean nacionales o de cabotaje, ¿verdad? Solamente en esos casos rigen estos montos. Entonces, por cada muerte o lesión de cualquier naturaleza, no excederá los 15.000 jornales mínimos por persona fallecida o lesionada. Porque ¿cuál es el monto o el tope indemnizatorio que fija el Convenio de Montreal de 1999 en caso de muerte o lesiones graves? A ver si recuerdan. ¿Nadie sabe? ¿O nadie recuerda? Profe, ¿podrías volver a repetir? No escuché bien. ¿Cuál es el tope indemnizatorio para vuelos internacionales? O sea, cuando hablamos de vuelos internacionales, nos regimos por el Convenio de Montreal de 1999. ¿Cuál es el monto que se paga por muerte de pasajero o lesiones graves sufridas por el pasajero, tratándose de un vuelo internacional, ¿verdad? ¿Cuál es el tope indemnizatorio? $113.000 derechos especiales de giro. Lean, tienen una tabla en uno de los PowerPoint, eso tienen que saber como bendito. ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe. Bueno. Entonces, cuando hablamos de vuelos internacionales, rige el Convenio de Montreal de 1999 y el tope indemnizatorio en caso de muerte o lesiones graves sufridas por el pasajero, el tope es de 113.000 derechos especiales de giro, ¿verdad? Que es la moneda con que se pagan todas las indemnizaciones en materia aeronáutica. Cuando hablamos de vuelos nacionales o vuelos de cabotaje, nos regimos por el Código Aeronáutico Paraguayo y la indemnización en caso de muerte o lesiones no va a exceder los 15.000 jornales mínimos por persona fallecida o lesionada. Tienen que saber bien esa diferencia porque es tema de examen. Anoten porque después no contestan bien. Yo les estoy dando toda la ayuda que les puedo dar. Entonces, por lo menos, anoten. El importe de las indemnizaciones fijadas excede del límite de responsabilidad aplicable, se observarán las reglas del artículo 222 del Código Aeronáutico Paraguayo. Estamos hablando de vuelos nacionales. Si existiesen varios damnificados en un mismo accidente y los daños fuesen de mayor valor que los límites establecidos en este código, se hará una reducción proporcional del derecho de cada uno de manera a no superar los montos máximos legales. Repito, si existiesen varios damnificados en un mismo accidente y los daños fuesen de mayor valor que los límites establecidos en este código, se hará una reducción proporcional del derecho de cada uno
de manera a no superar los montos máximos legales. Excepto en caso de muerte. Toda regla tiene su excepción. Entonces, excepto en caso de muerte en el que los montos a ser indemnizados se mantendrán en los mínimos establecidos en el presente código para cada damnificado. Entonces, la indemnización en caso de muerte o lesiones de cualquier naturaleza no excederá de 15.000 jornales mínimos por persona fallecida o lesionada. Acuérdense que esta es la excepción del artículo 222 del Código Aeronáutico Paraguayo. Estamos hablando de vuelos nacionales, no se confundan. Acciones y prescripciones. Prescriben por el transcurso de un año las acciones de reparación de daños causados a terceros en la superficie. Entonces, prescriben por el transcurso de un año. Y el plazo empieza a correr desde el día del hecho. Entonces, desde ahí comienza a computarse el plazo establecido. Si la persona que sufrió los daños demostrara que transcurrió el término de la prescripción, o sea, un año, sin haber tenido conocimiento de los daños o de la identidad del responsable, la prescripción comenzará desde el día en que tuvo ese conocimiento. Pero no excederá en ningún caso de los 3 años a partir del día en que ocurrió el hecho. ¿Está bien claro? Sí, doctora. Perfecto. Ahí terminamos. ¿Alguna pregunta sobre esta primera parte que habla sobre la responsabilidad de daños a terceros en la superficie? Sí, doctora, una consulta. Sí. Entonces, del convenio de Montreal de 1999 sería correspondiente a vuelos internacionales, ¿verdad? Exacto. Y artículo 222 del Código Aeronáutico Paraguayo a vuelos nacionales. Sí, el artículo 249. Ah, 249. Es el que establece, ¿verdad? El 222, ahí tenemos la excepción a ese que cuando se dan no puede sobrepasar, dice el 222, del monto establecido, ¿verdad? Pero solamente en caso de muerte, a cada persona se le va a pagar siempre y cuando no exceda los 15.000 jornales mínimos, ya sea por muerte del pasajero o aquel pasajero lesionado. El 249 habla sobre las excepciones, doctora, ¿verdad? No, el 249 te tiene en cuenta el peso de la aeronave y lo que se va a pagar. Oh, ya, sí. Ahí tenés. Tienes razón. Acá tenés. Sí, tienes razón. Sí. Ahí está. ¿Verdad? Y como decimos que este convenio tiene en cuenta el peso de la aeronave, ahí tenés los 7.000 jornales, pero siempre teniendo en cuenta que esto es para vuelos nacionales. Para vuelos internacionales ya está establecido los demás topes indemnizatorios y que se pagan, y no olviden, en derechos especiales de giro, ¿verdad? Que es la moneda que se utiliza para vuelos internacionales en materia de indemnización aérea. Eso tampoco no olviden, tengan bien claro. Resumiendo, doctora, cuando ¿Sí? es para vuelos nacionales es en jornales y cuando es para vuelos internacionales es en DEC. Así mismo, claro. Y Ok, gracias. para vuelos nacionales nos regimos con nuestro código, como decíamos al comienzo, ¿verdad? Sí, y el otro Montreal y Cuando Roma.
Exacto, cuando nos referimos a vuelos internacionales, entonces esos topes indemnizatorios están establecidos en el convenio de Roma de 1999. ¿Está todo? ¿Otra pregunta? Por mi parte, no, doctora. Perfecto. Entonces ahora vamos a... Esperamos un ratito, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a tocar la segunda parte que habla sobre la responsabilidad por abordaje aéreo. ¿Verdad? Cuando hablamos de abordaje aéreo, no se les ocurra decirme ahora que es subirse a una aeronave. Es muy diferente. Entonces, abordaje aéreo es la colisión entre dos o más aeronaves en movimiento. Ese es el concepto así, rápido, corto y liso. Entonces, abordaje aéreo, colisión entre dos o más aeronaves en movimiento. Entonces, aquella aeronave que está estacionada y que viene otra aeronave y le choca, colisiona, entonces no nos encontramos ante la figura de un abordaje aéreo, ¿verdad? Porque para que se dé el abordaje aéreo, las dos aeronaves deben estar sí o sí en movimiento. Se consideran también abordajes aéreos los casos en que se causen daños a aeronaves en movimiento por otra aeronave en movimiento, aunque no haya una verdadera colisión. ¿Y cuál sería para ustedes un ejemplo en este caso? El triple choque. ¿Cómo? El triple choque, por ejemplo, uno se va a chocar por otro y le mueve a la otra aeronave. No sé, ahí te dice que no, aunque no haya verdadera colisión. Pero ve, yo creo que es cuando surge, ¿verdad? Algún daño que se origina, ¿verdad? En un roce entre ambos aviones y que produce daño a uno de estos. Pero cuando hablas de roce, entonces ya hay una colisión, ya hay un toque entre ambos. No, esto se da, por ejemplo, en que una aeronave de gran magnitud, puede ser un Boeing 747, tiene unas turbinas gigantescas y detrás viene un avión de dos motores chiquito y las turbinas producen esa reacción. Entonces de repente, si viene muy cerca, puede hacerle sufrir daño a ese avión de menor porte, pero que también está en movimiento, ¿verdad? Entonces, en ese caso también se da, o le llamamos también abordaje aéreo, ¿verdad? Porque se le causa daño a la otra aeronave en movimiento, pero no existe esa verdadera colisión, ¿verdad? De repente le puede hacer volcar a la aeronave más pequeña la reacción de las turbinas, ¿verdad? Entonces, en ese caso también le llamamos a esto abordaje. Primero, que se cumple esa condición de que las dos aeronaves están en movimiento, ¿verdad? O sea, que se mueven por su propia fuerza motriz. No hay nadie que les lleve, no está el carrito que les lleva, por ejemplo, ¿verdad? Porque desde que ese carrito les tira, le empuja a la aeronave, esa aeronave ya no está en movimiento. Porque está en movimiento desde que se puede movilizar por su propia fuerza motriz. Y esa es la condición sine qua non
para que se dé el abordaje aéreo, ¿verdad? Colisión entre dos o más aeronaves en movimiento. Pero también se puede dar el otro caso que estábamos tocando, ¿verdad? No se da esa colisión, pero se le causa daños a la otra aeronave que también está en movimiento. Entonces, ese sería un ejemplo, ¿verdad? En que esas turbinas producen un viento, digamos, hablando mal y pronto, que puede hacerle volcar o tumbar a la otra aeronave pequeña y producirle los daños correspondientes, ¿verdad? Estando las dos en movimiento, pero no existe ningún roce ni ninguna colisión, pero se le produce un daño. Entonces, se le puede llamar, o se le llama, no se le puede, se le llama, o se considera también un abordaje aéreo. Por turbulencia. Puede ser por turbulencia que produce la turbina de estos aviones de mayor envergadura, ¿verdad? Son raros los casos, pero se dan. Entonces acá tenemos el concepto de aeronave en movimiento. Entonces, la aeronave está en movimiento en dos casos. Cuando se desplaza en la superficie por su propia fuerza motriz y obviamente cuando se halla en vuelo, ¿verdad? Entonces, estos son los dos casos en que la aeronave está en movimiento. Cuando se desplaza en la superficie por su propia fuerza motriz, que es el concepto que estábamos viendo cuando hablamos del convenio de Roma de 1952, ¿verdad? A los efectos de la responsabilidad, entonces se utiliza también este mismo concepto. Cuando la aeronave se desplaza en la superficie por su propia fuerza motriz. Y la aeronave se halla en vuelo desde que se aplica la fuerza motriz para despegar hasta que termina el recorrido de aterrizaje. Entonces, durante este concepto decimos entonces que la aeronave está en movimiento o en vuelo. Responsabilidad por abordaje. Es aquella que pesa sobre los explotadores de las aeronaves involucradas a causa de los daños que produce el abordaje aéreo, obviamente. Ya sean daños ocasionados en las propias aeronaves, daños sobre personas o cosas transportadas en aeronaves, o daños a terceros en la superficie. Entonces, repito. Ya sean que estos daños sean ocasionados en las propias aeronaves, daños sobre personas o cosas transportadas en aeronaves o daños a terceros en las superficies. ¿Cuáles son las características que presenta esta responsabilidad por abordaje? Primero, que se trata de una responsabilidad subjetiva fundada en la culpa. En principio, el resarcimiento estará a cargo del explotador de la aeronave culpable del abordaje o de la colisión, ¿verdad? Entonces, se trata de una responsabilidad subjetiva fundada en la culpa y en principio el resarcimiento estará a cargo del explotador de la aeronave culpable del abordaje. Se trata de una responsabilidad limitada, o sea que la reparación de los daños no será integral, sino que estará limitada por los topes máximos establecidos en los convenios. Entonces, se trata de una responsabilidad limitada, la reparación de los daños no será integral, sino que estará limitada por los topes máximos. Entonces son las dos características de la responsabilidad por abordaje: responsabilidad subjetiva y responsabilidad limitada. El abordaje aéreo da origen a responsabilidades y como consecuencia
a las indemnizaciones correspondientes, que en definitiva serán contractual y o extracontractual. ¿En qué caso va a ser contractual? Cuando hay un contrato de por medio. Muy bien. ¿Y puedes citarme algunos o algún caso? Por ejemplo, en un vuelo internacional de pasajeros, el pasaje es un contrato, es como un seguro. Entonces, el contrato de transporte aéreo de pasajeros. Esa sería la respuesta. ¿Cuál sería otro? Un transporte aéreo de carga, un contrato de traslado de mercadería. Sí, mercadería o cosas. O cosas, o lo que Sí. fuere, ¿verdad? Falta uno más. Contrato de trabajo. No. Siempre se olvida de lo que lleva el pasajero. Maletas, valijas. Equipaje. Equipajes, perdón. Sí. ¿Y cuál sería el extracontractual? Acabamos de tocar en la primera parte. Serían los daños. ¿A quiénes? A terceros en superficie. A terceros en la superficie, claro. No existe pues ningún contrato con el explotador o con el transportista de los terceros en la superficie. Entonces, ahí nos encontramos ante esa responsabilidad extracontractual. Gracias por tu participación. A usted, profesora. No, por favor. Clases de abordaje. También tema de examen, ¿eh? Bien. Tenemos el abordaje directo y el abordaje indirecto. Cuando nos encontramos ante un abordaje directo, aquel producido por la colisión de dos o más aeronaves en movimiento. Ese es el abordaje directo, ¿verdad? El producido por la colisión de dos o más aeronaves en movimiento. El indirecto, no hay una verdadera colisión, pero sí causan daños a una aeronave en movimiento, personas o cosas a bordo de las mismas por otra aeronave también en movimiento. Estábamos hablando de un avión de gran porte seguido de un avión de menor porte y los daños que le puede producir, por ejemplo, el trabajo de las turbinas, ¿verdad? Entonces, ahí nos encontramos ante un abordaje indirecto. No existe la verdadera colisión, el choque entre estas aeronaves, pero sí causan daños a otra aeronave en movimiento. Y no solamente la aeronave, ¿verdad? Puede ser a personas o cosas a bordo de las mismas por otra aeronave también en movimiento. Siempre que hablamos de abordaje aéreo, se tiene que dar la condición sine qua non de que ambas estén en movimiento. Eso no lo olviden. Sí o sí tiene que darse esa condición. Si no se da, no nos encontramos ante el abordaje aéreo. Establece nuestro código. Dice que es condición para que un hecho se configure como abordaje, que la colisión debe producirse entre dos o más aeronaves, es decir, que el choque entre un avión y una chimenea o un edificio no constituye abordaje. ¿Ya? Porque ahí tenemos solamente la aeronave y no tenemos otra aeronave en movimiento, ¿verdad? Entonces a eso le vamos a llamar infortunio o accidente aeronáutico, que vamos a tocar más adelante, ¿verdad? Entonces, ese choque entre un avión, una chimenea, un edificio o cualquier otra cosa, a eso le vamos a llamar infortunio o accidente aéreo y no abordaje aéreo, ¿verdad? Porque no se da la figura de dos o más aeronaves
y que estas aeronaves estén en movimiento. Daños que dan lugar a la reparación. Como consecuencia de un abordaje pueden resultar estos hechos: daños a las aeronaves propiamente dichas, a las personas, las cosas que se hallan a bordo de la misma. En estos casos se da la responsabilidad contractual, y luego a terceros en la superficie, ahí se da la responsabilidad extracontractual. Entonces, repito, ¿verdad? Como consecuencia de un abordaje aéreo pueden resultar estos daños, ¿verdad? Daños a las aeronaves, daños a las personas, daños a las cosas que se hallan a bordo de la misma y daños a terceros en la superficie. El artículo 228 de nuestro Código Aeronáutico Paraguayo dispone que el explotador no será responsable si prueba que él y sus dependientes han tomado todas las medidas adecuadas para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas. Repito, el explotador no será responsable si prueba que él y sus dependientes han tomado todas las medidas adecuadas para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas. Artículo 228 del CAT. Y también que el explotador no tendrá derecho a ampararse en el párrafo anterior cuando el daño provenga de su dolo o de alguna de las personas bajo su dependencia que actúen en ejercicio de sus funciones. Repito, el explotador no tendrá derecho a ampararse en el párrafo anterior cuando el daño provenga de su dolo o de alguna de las personas bajo su dependencia que actúen en ejercicio de sus funciones. Bien clarito. La ley establece que si dos o más aeronaves en vuelo entran en colisión o se perturban entre sí y resultan daños a personas o bienes en la superficie, cada una de las aeronaves se considera como causante del daño y el operador respectivo será responsable en las condiciones y límites de responsabilidad establecidos por la ley para esos casos. Entonces, repito nuevamente, que la ley establece que si dos o más aeronaves en vuelo entran en colisión o se perturban entre sí y resultan daños a personas o bienes en la superficie, cada una de las aeronaves se considera como causante del daño y el operador respectivo será responsable en las condiciones y límites de responsabilidad establecidos por la ley para esos casos. Para cuando dice el operador es lo mismo que que digamos explotador, ¿verdad? Operador, explotador. Servicios de tráfico aéreo, STA son las siglas. En la generalidad de los casos, las instrucciones del controlador de tráfico aéreo están dadas para evitar esas colisiones, o sea, esos abordajes aéreos. Esa es la función que cumple el controlador de tráfico aéreo, ¿verdad? Él debe dar las instrucciones para que no se den esas colisiones, para evitar, ¿verdad? Pero de repente no se puede evitar. Responsabilidad según las clases de abordajes. Por culpa de uno de los operadores de la aeronave, la obligación de reparar los daños incumbe al operador de la aeronave que los ha causado. Entonces, por culpa de uno de los operadores de la aeronave, la obligación de reparar los daños incumbe al operador de la aeronave que los ha causado. Por culpa concurrente,
Cada operador será responsable para con los otros por los daños por estos sufridos. Entonces, por culpa concurrente, cada operador será responsable para con los otros operadores, ¿verdad? Por eso se dice culpa concurrente, por los daños por estos sufridos. Por el abordaje fortuito, entonces cada operador soporta los daños recibidos teniendo en cuenta que el hecho ocurre sin culpa de los operadores ni sus dependientes. Entonces, tenemos por culpa de uno de los operadores de la aeronave, por culpa concurrente y por el abordaje fortuito. Responsabilidad ilimitada. Dos son los casos sancionados por la ley que no permiten a las personas que resultaren responsables acogerse a las limitaciones establecidas. ¿Se acuerdan que hablamos que esta responsabilidad es subjetiva y limitada? Son las características de responsabilidad por abordaje aéreo, ¿verdad? Eso dijimos en principio. Y acá hablamos de la responsabilidad ilimitada. ¿En qué casos? Si se prueba que el daño es consecuencia de una acción u omisión dolosa o temeraria del operador o de sus dependientes que actuaban en el ejercicio de sus funciones. Y si la persona responsable se ha apoderado ilícitamente de la aeronave, usuario ilegítimo, ¿verdad? Y la usa sin el consentimiento de quien tenga el derecho a autorizar su uso. Entonces, en estos dos casos, la responsabilidad es ilimitada. Voy a volver a repetir los casos, ¿no? Tema de examen. Dos son los casos sancionados por la ley que no permite a la persona o al operador que resultara responsable acogerse a las limitaciones establecidas. Primero, si se prueba que el daño es consecuencia de una acción u omisión dolosa o temeraria del operador o de sus dependientes que actuaban en el ejercicio de sus funciones, y si la persona responsable se ha apoderado ilícitamente de la aeronave, tenemos acá el usuario ilegítimo, y la usa sin el consentimiento de quien tenga el derecho a autorizar su uso, ¿verdad? Entonces, en uno de estos casos, la responsabilidad es ilimitada. Entonces, si uno u otra cosa sucede, ¿verdad? No era ese y que dije que es incluyente, no. O uno u otro. Acciones y prescripciones. Las acciones por daños emergentes en caso de abordaje aéreo prescriben por el transcurso de 1 año a partir de la fecha de ocurrido el hecho, conforme al artículo 328 del Código Aeronáutico Paraguayo. Entonces, las acciones por daños emergentes en caso de abordaje aéreo prescriben por el transcurso de 1 año a partir de la fecha de ocurrido el hecho, y eso lo establece el artículo 328 del CAT. Y con esto terminamos el desarrollo de la unidad número 15 en sus dos partes. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Yo, Doc, una consulta. ¿Sí? Con respecto a la responsabilidad ilimitada, ¿en qué artículo podemos encontrar o qué ley? El artículo, a ver un poco. Dame un ratito. Eso está establecido en el convenio de Roma de 1952. Ya, dale, Doc. ¿Algo más? Por mi parte, nada, gracias, profe. No, gracias a ustedes.
Entonces, de acá tenemos cuántas clases nos quedan. Profe, el desarrollo de la unidad 15, usted mencionó que está dividido en dos unidades, o sea que en dos partes, ¿verdad? En dos partes. Esa no correspondería ya a la unidad 16, porque yo tengo el programa viejo y no puedo distinguir bien si corresponde a la unidad 16. Y si va a ser hasta la 22, entonces serían 6 unidades. No, no María, acordate que la titular de cátedra modificó el programa. Entonces, Sí, es por eso me consulta, doctora. claro, hemos unido todas las unidades que hablan sobre responsabilidad. Entonces, en la unidad número 15 hemos aglutinado la responsabilidad que trata sobre derechos a terceros en la superficie y responsabilidad por abordaje aéreo. Entonces, en esa unidad están ambas partes. De hecho, que les voy a pasar el PowerPoint correspondiente separados en las dos partes. Muchas gracias, doctora, por ello. Gracias, doctora. Y también el programa se encuentra en el Classroom, si no me equivoco, ¿verdad? El programa nuevo. Sí, compartí con ustedes el programa nuevo, sí. Ahí El programa nuevo también lo enviamos ya a los compañeros profe, y con respecto a las dos unidades que están en el Classroom también compartí ahora en el grupo. Ah, genial entonces. Yo no me quejo de las funciones de los representantes de curso, doctora. Es desidia mía, ¿verdad? El que yo ahora, actualmente, en este momento, cuente con un programa, ¿verdad? No acorde al que usted estaba desarrollando. Es por eso nomás que quería disipar mi duda, prácticamente por dejarme llevar. No, en ningún momento quiero, o sea, que deslindo la responsabilidad de cada uno de ellos. No hay problema, María, no. De hecho que yo también creo que compartí en el aula, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. Es algo muy, no te digo tan insignificante, pero todavía estamos a tiempo de resolver, así que no te preocupes, no hay problema. Pero de hecho no, me voy a fijar, pero creo que está en el aula virtual, María, el programa Me nuevo. fijo. Sí, doctora. Sí. Muchas gracias, doctora. No, por favor. Y a ver un poco si, a lo mejor mañana ya comparto con ustedes el PowerPoint que corresponde a esta unidad en ambas partes. Genial, doctora. Gracias. Entonces, no tenemos más preguntas. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Gracias, doctora. Dios mediante. Muchas gracias, doctora. Dios Hasta mediante, luego. a ti mismo, Dios mediante. Bendiciones para todos. Igual para usted. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Rocío. Gracias, profe. Chao. Chaucito, Ivana.